Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el espacio periodístico comunicacional creado para construir pensamiento crítico, es decir, ideas propias, criterios, conceptos, reflexiones, y para no actuar en base a lo que otros nos dicen o piensan, sino nosotros tener nuestras propias deducciones, nuestras propias conclusiones y nuestros propios puntos de vista para que no nos den diciendo lo que nosotros pensamos, sino nosotros pensar por cuenta propia. Gracias. Este día vamos a hablar y vamos a salirnos de la política cotidiana que envuelve a Ecuador y al mundo para hablar de algo fresco, ¿sí? De algo que nos llega a las fibras más hondas, que es la literatura y concretamente la poesía. Este día vamos a tratar sobre la vida y trayectoria de Pablo de Roca, un poeta chileno de allá de la época de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de Vicente Huidobro, y obviamente con él hacían un cuarteto, cada quien desde su orilla, desde su punto de vista. Para hablar de este autor, de este poeta, tengo el gusto de saludar a mi invitado de hoy, el sociólogo y escritor chileno Jorge Marambio Chávez. Él ha escrito un libro que lo va a presentar el próximo día Sábado, sábado en la Casa Ewes, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Él ha titulado su libro Pablo de Roca, Trayectoria de una Soledad. Gracias, Jorge, por estar aquí en Pensamiento Crítico. Comencemos un poco. ¿Quién va a hablar en este libro sobre Pablo de Roca? Es decir, ¿quién es Jorge Marambio, que ahora mismo me acompaña aquí en el estudio de Pensamiento Crítico? Bienvenido. Bueno, primero, gracias por la invitación, ya, porque un espacio como este, a propósito de lo que va a ocurrir el sábado, permite informar a las personas que quieran asistir al evento. Bueno, yo soy chileno, por razones de vida, es segunda vez en mi vida que estoy aquí en el Ecuador. La primera fue entre el 80 y el 86, por razones de exilio. Y la segunda ya por razones más bien de índole personal, estoy aquí desde el 2009. ¿Ya? Y bueno, vivo aquí, estoy muy grato de esta ciudad. ¿Sí? Le venía contando un amigo, yo amo esta ciudad, soy sociólogo de profesión. Yo partí estudiando sociología en Chile, pero con el golpe militar inmediatamente se cerró la facultad. Pero cuando llegué aquí el año 80, hice toda la carrera de nuevo, ¿ya? Hice entera la carrera de nuevo. Incluso en ese instante me ofrecieron en qué curso quieres quedar para terminar. Y yo le dije, mire, yo quiero ser sociólogo en serio, no sociólogo por papel. Así que hice la carrera 2 veces. En la Universidad Central. En la Universidad Central, claro. Correcto. Tenemos un sociólogo graduado en nuestro país, Sí, pero señor. la sociología lo comenzó a insinuar desde, me imagino que la Universidad de Concepción, Claro, en Chile. exactamente, la Universidad de Concepción, claro. Correcto. Bueno, ¿y por qué y cuándo usted, Jorge, se interesó por este autor que ahora mismo usted ha hecho un libro, que es Pablo de Roca? En realidad son múltiples razones, pero yo aquí que traje un documento menciono al menos 3 razones. Cuando viene el golpe militar éramos muy jóvenes, yo tenía exactamente 20 años, era un muchacho, pero siempre pegado a la literatura. eh, Creía yo, no sé si sería verdad, haber leído todo Neruda a la época. No sé si era verdad o era fantasía. Bueno, yo venía de ahí, bueno, viene el golpe militar y con los meses, con los amigos que estábamos en este círculo, comenzamos a pensar un poco lo que viene hacia adelante. Y lo que venía hacia adelante era la cultura de la muerte, la cultura del crimen, de los 17 años de la dictadura, pero también necesitábamos repensar nuestras raíces, ¿ya? De a dónde veníamos como sociedad.
Por ahí en el libro, en alguna parte, encontré un refrán que dice, vivimos de nuestras raíces, no de nuestras ramas. Bueno, ahí apareció obviamente todas las grandes figuras de la época, qué sé yo, la Violeta Parra, Víctor Jara, el propio Neruda, ¿ya? Y a estos cuatro grandes de la poesía chilena, que son obviamente Neruda, La Mistral, Huidobro y De Roca, yo agregaría un quinto, Gonzalo Rojas, una gran figura chilena, bueno, murió a principios del 2000. Entonces, por una parte, comenzamos a repensar nuestras propias raíces, ¿ya? En el 2005, yo publiqué en Chile Sociología de la Estética Rockiana, que es el antecedente de este texto. ¿Ya? O sea, en una muy modesta edición, ya, claro, esta edición 20 años después, mucho más enriquecida. Por ahí fueron mis motivaciones respecto a comenzar a leer a Roca, me llegaron sus textos, en fin. Y ya, vamos contextualizando. Digamos, Pablo de Roca, este poeta chileno, él nació un 17 de octubre de Ujú. 1894 El Nicantén, y se suicidó. claro. Se suicidó un 10 de septiembre de 1968. Ujú, Es decir, él desapareció físicamente a los 73 años. ujú, Ahora mismo estamos cumpliendo, recordando 131 años de su nacimiento, ujú, y 57 años de su muerte trágica. ujú. Ya, Jorge nos está introduciendo cómo él se interesó, cómo él se enamoró de la poesía de Pablo de Roca y hace alusión al golpe de Estado de Pinochet del 11 de septiembre de 1973 y que no fue solamente un golpe militar, un golpe político, sino un golpe a la cultura, un golpe a la Supuesto. conciencia, un golpe a la vida de los chilenos. Y Jorge dice, pues, que la idea era repensar y releer para recordar las raíces y en base a esas raíces reivindicar Mirar hacia una adelante. lucha y Claro, seguir hacia lógico, adelante. lógico. Correcto. Usted hablaba, Jorge, que en el 2005 publicó una primer, llamemos un avance, Ujú, ¿sí? ujú. Para este libro que ahora mismo lo tenemos en nuestra mano, que se llama Pablo de Roca, Trayectoria de una soledad. Hagamos una especie de recorrido, un mapeo rápido de Pablo de Roca respecto ya a su producción literaria, a su aporte a las letras, no solo de Chile, sino de América Latina y del mundo dentro de la lírica, dentro de la poesía. A ver, el poeta en 1922 publica un libro, Gemidos. en 1922 que rompe con todo lo que había sido la poesía chilena a la época. Una poesía esencialmente romántica, como dice él, donde los dolores del poeta, los amores, los desamores, eran la esencia de la poesía, y él emerge con un discurso absolutamente rupturista, un discurso nuevo, donde incorpora a los zarrapastrosos a la poesía. Entonces Los Gemidos, que es un libro fundamental, están ahí los zapateros, las costureras, los borrachos. Tiene incluso un poema que se llama Los borrachos dionisíacos, ¿ya? El poema del automóvil trata muy bien, con una mirada muy distinta, la muerte, ¿ya? Pero rompe con todo lo que había sido a la época, ya esa mirada tan dulzona, según sus palabras, de lo que era la poesía chilena. Y eso genera de inmediato, Romántica y elitista, ¿no? claro, absolutamente, y eso genera de inmediato un rechazo visceral, pero visceral, o sea, se le fueron encima. Y hay gente que escribe que son porquerías, que son basuras, y ese rechazo visceral va a acompañar toda la obra de él mientras vive. Yo sostengo, Y marca su carácter, pues, ¿no? yo sostengo que eh, el rechazo de Roca es sistémico y sistemático.
sistémico porque todo el aparato institucional, llámese editoriales, bibliotecas, conferencias, premios, etcétera, es absolutamente negado. Por lo tanto, es sistémico, pero también es sistemático desde el punto de vista de la derecha. Tan sistemático y sistémico es este trato a una obra fundamental que entre los gemidos, que es una obra fundamental, entre la primera edición y la segunda edición pasaron 73 años. ¿Ya? Cuando se cumplen en el 94 el nacimiento de él, el centenario de nacimiento, con alguna gente promovimos que se publicaran de nuevo los gemidos. La editorial LOM generosamente lo publicó y hoy día es un libro de acceso. Cuando hablamos de esto de los gemidos, hablamos de 1922, cuando él tenía 28 años. Claro. Era su primera publicación que salió a conocimiento del público, porque tenía ya otras publicaciones más caseras, domésticas, familiares. ¿Y cómo va esta trayectoria enfrentando sistemáticamente al sistema literario chileno, a todo ese entramado? ¿Cómo va enfrentando eso él? Y sigue produciendo, sigue diciendo lo que dice y lo que piensa. Bueno, él tiene, en lo fundamental, 3 etapas en su producción artística. Una primera etapa que va hasta más o menos 1930, una etapa surrealista, donde, bueno, además publica 3, 4, 5 textos, además de los gemidos. Por ejemplo, él publica en 1929 Raimundo Contreras, escritura de Raimundo Contreras, y toca una temática no tocada hasta la época, una manera de decir. Es el tránsito del mundo campesino que se está perdiendo al mundo urbano. Es todo el tránsito de ese mundo, de la tradición campesina al mundo urbano, que se ubica en los aledaños de las ciudades. Bueno, Raimundo Contreras también tiene un trato similar. Un migrante campesino hacia la ciudad. Claro, que se ubican en los barrios cercanos a Santiago. Es exactamente el mismo tratamiento. Pasaron, no sé, no me acuerdo, 50, 60 años, hasta que se vuelve a publicar en Raimundo Contreras. Y ese canon lo acompaña toda su vida. Hacia 1930 cierra esta etapa, ya más o menos la cierra, y ingresa al Partido Comunista. Y de esta visión, digamos, campesina, rumbo a la ciudad, ingresa al Partido Comunista y se abre a los trabajadores. Y durante los años 30 y todos los años 40, él publica textos ya referidos al mundo industrial. Los mineros, todo eso. Exactamente. Y el año 44, él pasa por el Ecuador. Es la única vez que el Estado chileno lo promovió para que hiciera una gira por toda América del Sur, por todo el continente. Y él pasa por el Ecuador el año 44 y deja escrito aquí su visión, cómo él percibe el Ecuador. Habrá tenido contacto con nuestros escritores, con nuestros poetas de la época, me imagino, sí, ¿no? Claro. Y desfila con Velasco Ibarra, desfila en Guayaquil porque es el momento de la gloriosa. Desfila con Velasco Ibarra y después en Quito, aquí de nuevo en un acto, en un teatro, él habla nuevamente. Porque Velasco Ibarra traicionó a la gloriosa. Bueno, pues, ¿no? y Después. él enrostra eso después públicamente. Públicamente en una carta le dice: todas las esperanzas que se fijaron en usted las ha traicionado, etc. Yo le puedo mandar a usted, son como 6 páginas, ¿ya? Yo rescaté aquí la pasada del poeta por el Ecuador, con su esposa, con Binet. Pablo de Roca, por ejemplo, ya llega a la segunda etapa de los 30, sigue produciendo, sigue escribiendo. E igual sigue siendo
marginado, sigue siendo Absolutamente. rechazado por, Claro. llamemos, por el gran mundo académico, por el gran mundo literario chileno. Absolutamente, absolutamente. O sea, sigue siendo rechazado. O sea, él, la mayoría abrumadora de sus textos eran autoediciones. Entonces, como el hombre nunca tuvo muchos recursos, producía una edición y nunca más. Entonces, sus textos eran inubicables, no había cómo ir a la fuente. Y recién en los años 80, poquito más, 90, un investigador chileno, Naín Nómez, que es el mayor investigador en función de Pablo Roca, comienza a recoger sus textos y la posibilidad de producir nuevas ediciones, que hoy día sí se encuentran nuevas ediciones. ¿Pero se leía clandestinamente de pronto a Pablo de Roca? ¿O cómo se leía No él? necesariamente clandestinamente, pero sus libros eran muy escasos. ¿Ya? Además, ahí se da un fenómeno muy complejo, en el sentido que el poeta siempre se vinculó con el mundo popular, mundo campesino, mundo citadino, mundo de los trabajadores, pero su discurso es profundamente abstracto. Entonces, a él se le generó una contradicción que nunca se pudo superar. O sea, falta de comunicación, llamaríamos ahí, un poco la posibilidad de llegar más directamente a la gente con la que estaba vinculada, pero no podía comunicarse más Porque, abiertamente. claro, porque su poesía es muy profunda. Entonces, no es tan fácil, me refiero a un obrero, a un hombre del mundo popular, acceder a su poesía. Pero siempre hubo gente que lo siguió. Hubo gente que lo siguió, y tanto lo siguió que el año 50 ya un grupo importante de intelectuales chilenos promueve el Premio Nacional de Literatura para Pablo de Roca. Yo tengo ahí todos los datos, por supuesto que no se lo dieron. ¿Ya? Posteriormente, el año 60, de nuevo, otro grupo importante de intelectuales chilenos promueve el Premio Nacional de Literatura para Pablo Roca, que tampoco se lo dieron, y solo se lo dan en el año 65. Ahí ya no había cómo y se lo dan. Había toda clase de obstáculos, de barreras que le ponían. Claro, ahora él tenía un carácter muy fuerte y nunca se quedó callado. Entonces, los agravios, que eran innumerables, él así sistemáticamente los contestaba. Entonces, un gran amigo de él, un crítico literario en la época, Juan de Luigi, ya, le dice, mira, no tiene sentido que conteste sistemáticamente todos los ataques que te dan. Entonces Juan de Luis dice, mira, son como las pulgas rascando al animal, no les hagas caso. Pero él nunca dejó de contestar implacablemente todos los ataques. Y cuando le dan el premio en 1965, fiel a su... Él dice, me llega tarde. Bueno, cuando ya toda su obra está realizada, y el rector de la Universidad de Chile de la época, Juan Gómez Millas creo que era, lo llama a su casa por teléfono, porque se conocían, eran amigos, y le dice, mira Pablo, mañana miércoles tienes que venir a la Casa Central de la Universidad de Chile a recibir el premio. Y el poeta le dice, no, le dice, yo no voy a ir a eso. No me interesa ir a eso. Mándeme la plata nomás, porque aquí estoy comiendo y tomando con los amigos. O sea, me jodieron toda la vida, me negaron todo, y ahora, última hora, cuando creen que estoy viejo y me voy a morir, entonces sí que me dan el premio. Muchas gracias. Y por supuesto no va. Claro, porque era una especie como, no un premio, sino una compasión, Claro. ¿sí? Y no Eso, un reconocimiento a eso su lo trabajo, cuenta a su Lucó de pensamiento. Roca, su hija Lucó de Roca, que yo circunstancialmente la conocí a ella. Pero eso, bueno, eso un poco. Entonces, digamos ahora, tal vez la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de él Claro, en términos, por qué tenemos que hablar de Pablo de Roca? claro? A ver, primero, Pablo Roca, toda su obra es un ejercicio de memoria histórica.
rescatando básicamente, como te decía, los zarrapastrosos, rescatando ese mundo que, que la gran literatura no lo ve. Hace un gran ejercicio de memoria histórica, como hacen todos los grandes, como lo hizo la Mistral, por supuesto, como lo hizo Neruda, como lo hizo Gonzalo Rojas, como lo hace Nicanor Parra. Por lo tanto, toda su obra es un ejercicio de memoria histórica. Capta el sentido trágico de Chile, cercado de mortandad infantil y economía poco desarrollada. Estamos hablando los años 20, los años 30, pero apunta, y esto no se lo perdona, a disputar, digamos, la memoria histórica, aquello que para la clase dominante es, pero así, relevante, sus personajes, sus grandes héroes, qué sé yo, apunta a cuestionar esa memoria histórica e incorporar a los trabajadores a esa memoria histórica. Le hace protagonistas como han sido, como Protagonista. corresponde. Por ejemplo, en Santiago, yo estuve hace pocos meses atrás, la avenida central de Santiago, que es la Alameda, está llena de una estatutaria que a esta altura no representan nada, personajes del siglo XIX propios de la clase dominante, que hoy día, su propia autorrepresentación, ¿ya? Que hoy día nada le dicen al mundo de hoy. Por lo tanto, evidentemente, entra a disputar el campo de la memoria histórica, en el terreno artístico, las matrices conceptuales, todo aquello que la clase dominante consideraba perdurable, su patrimonio, como mecanismo de autorreproducción social en los más diversos ámbitos, siendo el artístico uno de los más sensibles. Yo diría que por ahí habría mucho que decir, pero lo fundamental es parte de la importancia de Roca para la sociedad O chilena. sea, diremos que, y coincidiremos en que Pablo de Roca era un poeta, un escritor comprometido, ¿verdad? Absolutamente. Y sus metáforas son una historia de la vida, de los sueños de los chilenos y de los latinoamericanos, porque compartimos muchas cosas los latinoamericanos. Claro, claro. Y ahora, vamos trasladándonos ahora. ¿Cómo está? Una vez que salió del ostracismo, por llamarle así, a De Roca, Ujú. ¿cómo están los chilenos? ¿Están leyéndole a De Roca? ¿Cómo se ha reivindicado De Roca? Ahora, claro, los medios tecnológicos, tú te metes al internet y están los textos de él. Entonces, sobre todo, mucha gente joven puede acceder a sus textos, que te digo, hace 20, 30 años atrás eran inubicables. ¿Ya? Ahí podríamos considerar que se cierra la segunda etapa del poeta. Él vuelve a Chile, pasa por el Ecuador, por Perú, por Colombia, por Centroamérica, va a Estados Unidos, vuelve. El año 49, el año 50 está en Chile y muere su mujer, Minette de Roca, que la había acompañado toda su Con un vida. cáncer, no muere Claro, con un cáncer. su gran musa. Bueno, el poeta ahí escribe un texto que yo no sé, no sé si en la literatura universal condensará tanto dolor. Es un texto, Fuego Negro se llama, es un texto muy trágico, ¿ya? Donde se siente perdido, ya nada para él tiene sentido, por decirlo así. Vuelve a Chile, vuelve a las peleas que tenía, que se arrastraban, ¿ya? Y comienza su tercera etapa, que va hasta su fallecimiento. Ahí en esa tercera etapa escribe varios textos, pero hay dos textos que hoy día son absolutamente reconocidos como fundamentales. Uno se llama Canto del macho anciano. Canto del macho anciano. Es la mirada de lo que hizo y no hizo, lo que pudo hacer y dejó de hacer. ¿Es un autorretrato? Sí, pero creo que queda corta la palabra. Es una mirada muy profunda a un hombre ya sobre lo que hizo en sus posibilidades. Y si me permites, te voy a leer un párrafo muy pequeñito a propósito del canto del macho anciano. Esculpí el mito del mundo en metáforas,
la imagen de los explotados y los azotados de mi época, y le di el vocabulario al ser corriente, sometido al infinito, multitudes y muchedumbres. Al reflejar mi voz su poesía, la poesía se sublimó en expresión de todos los pueblos. El anónimo y el decrépito y el expósito hablaron su lengua, y emergió desde las bases la mitología general de Chile, el dolor colonial enalborando su ametralladora, militante el lenguaje nuevo contra el lenguaje viejo, enfilo mi caballo. Eso te puede dar una idea, digamos, de la mirada que él hace de su propia. Bueno, vamos avanzando aquí, pensamiento crítico de Utopía Comunicaciones, con Jorge Marambio Chávez, sociólogo y escritor chileno, hablando sobre Pablo de Roca. Bueno, esa tristeza, ese dolor, esa soledad que se ahondaron luego del fallecimiento de su esposa, eso le condujo finalmente a una decisión tan trágica de pegarse un disparo en la boca. Allá un 10 de Del septiembre 68. de 1968. ¿Algo sabes eso, Jorge? No sé si podríamos, no recrear, por supuesto, sino cómo era el ambiente de Chile y el ambiente de Pablo de Roca para llegar a esa decisión. Claro, es muy complejo referirse al episodio en O cómo habría particular. sido, Claro, ¿no? pero, claro, hay antecedentes. Carlos de Roca, hijo de él, ya gran poeta, se suicida el año 62. Ya unos dicen que fue casual, que no fue casual, pero el hecho concreto es que Carlos de Roca se suicida el año 62. Y el año 68, Pablo, poeta padre, vive con su hijo Pablo. Pablo, no es el menor, vive con su hijo que también se llama Pablo. Y Pablo se suicida en marzo del 68. Ya, se había separado a su mujer, bueno, toda una historia de ese tipo. Entonces, el hombre abrumado toma esa decisión. No podría decir más al respecto. La tristeza, la soledad, la incomprensión de muchos. Por ejemplo, César Vallejo, él tenía la soledad y la tristeza, ¿verdad? Y están en los heraldos y todo eso plasmado. Y así, la propia Violeta Parra, por decir algo, Que sí, también se suicida. se suicida, o una argentina como Alfonsín Storni, y un poco de escritores, de poetas. ¿Por qué llegar a esos niveles, no sé, de desesperación, de dolor, de ser incomprendidos? ¿Cómo podríamos entender eso ahora mismo? O sea, no sé, yo pienso que son decisiones tan profundas, tan diversas, que es difícil emitir juicios así, llamémoslo taxativo. Estaba enfermo el Claro, hombre. es un asunto subjetivo y profundo de cada quien, ¿no? Claro, estaba enfermo el hombre, pero bueno, hace, digamos, esa decisión. Ahora, yo en el texto me pregunto, y le pregunto al lector y en el fondo a la sociedad chilena, ¿qué pudo haber significado negar esta obra para el devenir de la sociedad chilena, para el mundo de los trabajadores, para el mundo social? Lo dejo como una pregunta abierta, que obviamente yo no sé, no tendría una respuesta, pero el negamiento a una obra fundamental marca las sociedades. Se vuelven hitos, muchos autores, muchas obras se vuelven hitos y son representantes, ¿sí? En muchos casos del pensamiento de una generación, por ejemplo. La gente dirá, ¿por qué no le pregunta a Jorge Marambio Chávez, autor de este libro, Pablo de Roca, Trayectoria de una soledad? ¿Cómo era la relación de Pablo de Roca, por ejemplo, con Gabriela Mistral, con Pablo Neruda, con Gonzalo Rojas, con Vicente Huidobro? ¿Cómo era la relación? ¿Y qué pensaban ellos, por ejemplo, de Pablo de Roca? A ver, yo creo que de Roca muchas veces se equivoca. O sea, claro, si nadie
nadie tiene la varita para ser perfecto, perfecto en la vida. Por ejemplo, yo siento que se equivoca con la Mistral y en algún momento, en algún texto por ahí la trata mal. Bueno, la Mistral llegó donde llegó, se equivoca. Quien trata muy bien a De Roca es Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas lo trata muy bien y lo reconoce como un padre fundante de la poesía chilena. Ya en el año 42, creo, De Roca publica un texto sobre 15, 20 poetas jóvenes a la época. ¿Ya? Y uno de los que coloca ahí, no alcanza a colocar a Gonzalo Una Rojas. especie de antología. Claro, pero perdón, no alcanza a colocar a Gonzalo Rojas que recién venía incorporándose, pero Gonzalo Rojas lo trata muy bien. Otra historia tremenda es la historia con Neruda, ya, una historia muy, muy compleja porque hay varias, si se quiere hay varias versiones, se transformó en una enemistad, pero que se dieron con todo porque De Roca lo trata, pero terriblemente, pero Neruda también le contesta. O sea, no es que uno le tiró palo y el otro, Se quedó callado. el otro se quedó callado. Ahora, el año 39 y 40, en Neruda era miembro del Partido Comunista, un miembro importante. Bueno, por razones que nunca quedaron claras, De Roca se aleja se aleja de la militancia formal, digamos. Nunca dejó de ser comunista, identificarse con el Partido Comunista Chileno. Viene emergiendo Neruda. Y lo que ocurre ahí es que, digamos, Neruda y el Partido Comunista, que tenía una gran influencia, acoge plenamente a Neruda, plenamente. Y eso está bien. Neruda el año, no sé si 42 o 44, todavía más bien joven, ya tiene el Premio Nacional de Literatura. Y 30 años después tendría el Premio Nobel. O sea, muy bien que el Partido Comunista, con la tremenda influencia que tenía, haya acogido a Neruda y tiene todas las posibilidades, editoriales, conferencias, viajes, etcétera. Bien, Y embajadas, por embajada, supuesto. pero a De Roca nada, ni la sal ni el agua, nada. ¿Su carácter le costó a lo mejor ese aislamiento? Sí, tenía un carácter complicado, no era como alguien dice por aquí, no era ninguna perita en dulce, pero eso no justifica el tratamiento que la derecha, la clase dominante derecha le dio y después que le dio la izquierda. Entonces se quedó, la derecha lo niega, pero también la izquierda. Y el año 55 publica un texto durísimo que se llama Neruda y yo, donde lo acusa, De Roca acusa a Neruda que toda su obra, toda su poesía, no la ha colocado al servicio de los trabajadores con un lenguaje, llamémoslo así, coherente con las necesidades del mundo de la época para los trabajadores. ¿Ya? Esa es la gran acusación que le hace De Roca a Neruda. Un libro terrible, libro, diría yo que hasta dramático, de lo cual nadie dice nada. O sea, los ataques, hay ataques desde el Partido Comunista, pero nada más, nada más. Mira, el año 53, De Roca publica su primera gran antología, un libro de 600 páginas, un libro que se llama Antología 1916-1953. Nadie dijo nada. No existe la antología, no existe. Ni en la radio, bueno, en esa época me imagino que no había televisión, ni en los periódicos. O sea, un libro, todo eso no existe. Y el poeta se gana la vida vendiéndolo pueblo por pueblo. Pueblo por pueblo, va con su maleta a los rincones más insólitos a vender sus libros para alimentar a su familia. Y ahora mismo, o sea, los lectores o simpatizantes de Neruda, por ejemplo, y ya leerán y reconocerán, por ejemplo, la obra de Roca.
Y a la inversa también Ujú. los de Roca también entenderán y reconocerán y valorarán a Neruda, me imagino, ¿no? A ver, alguien dice por ahí, no recuerdo quién, que Neruda es un gran poeta. Por lo tanto, ensalzarlo no tiene sentido, porque es un gran poeta, como negarlo. O sea, un hombre que llegó al premio Nobel no es cualquier cosa. Ya, entonces ni ensalzarlo a los altares, ya, y tampoco denostarlo, ni una ni otra, no tiene sentido. Él ganó y se construyó todo eso, me imagino, ¿no? Neruda, Bueno, por supuesto, es decir, ahora evidentemente con el apoyo institucional del Partido Comunista. la apertura que tuvo, ¿no? Claro, que no niega sus méritos, o sea, eso sería absolutamente un fuera de lugar completo. ¿Y cuál sería el futuro de Pablo de Roca? Va a decir, ¿cómo? ¿Qué futuro si ya está muerto? Entonces, no futuro de su obra, de su pensamiento, de su legado. ¿Cuál sería el futuro de Pablo Bueno, de mira, a Roca? ver, digamos, hay gente que lo lee en Chile y lo lee bastante, bastante. Yo estuve en Chile ahora hace 2 meses y en las librerías se encuentra, y en el internet está. Entonces, si yo quiero enterarme de quién es, me meto al internet, porque, bueno, aquí en el Ecuador no hay nada de él, absolutamente nada en la librería, nada, absolutamente nada. Pero es muy fácil acceder al poeta, en los términos que yo te he planteado. Un hombre de memoria histórica, un hombre que cuestiona profundamente la idiosincrasia chilena, ya la cuestión. Incluso toca temas ya que recién ahora, hace 10 15 años, están en la palestra. Por ejemplo, la sexualidad en las iglesias. Ya lo menciona en un texto ahí, Interpretación dialéctica de América. En esa época nadie ni iba a decir eso. Ahora, curiosamente, de Roca en los años 30 se declara marxista, estalinista. Bien, avanza en los tiempos, pero de Roca publica un libro sobre Jesucristo, publica un libro sobre Moisés, publica un libro sobre Satanás. Entonces, este poeta marxista-leninista también escribe sobre los personajes de la Biblia que lo acompañan en su infancia. ¿Ya? Ahora, cuando escribe el poemario sobre Jesucristo, me imagino yo que le clavaron alfileres hasta por la oreja. Presenta a Jesucristo como un hombre vividor, bueno para tomar, que se acuesta con mujeres, ¿ya? Un humano con todos los Un vicios. humano, entonces, para la imagen, llamémoslo, mítica de Jesucristo, en los años 30, 36, Entonces, de la Roca era un anticristo, pues. no, 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 No digo para la gente bueno, evidente. que lo leyó eso. Pero él lo humaniza y publican 2 ediciones, Jesucristo 34 y 36. Evidentemente, horrorizó seguramente mucha gente. Moisés, Satanás, Mahoma, este marxista estalinista, que yo creo que fue mucho más nietzscheano marxista que, que marxista estalinista. Bueno, muy interesante, apasionante hablar de poesía, hablar de Pablo de Roca, porque, como dice Jorge, él no está y no ha estado en los escaparates de las bibliotecas, en los escaparates de las librerías ecuatorianas y ni siquiera chilenas, pero ahora se lo está Sí, recuperando, se lo absolutamente. está reviviendo, llamémosle, Ujú. su pensamiento y su legado. ¿Qué busca? ¿Qué busca Jorge Marambio Chávez con este libro que va a ser presentado el Sábado. día sábado, con esto de Pablo de Roca, Trayectoria de una soledad? Así brevemente, ¿qué busca? ¿Cuál es su aporte en este momento? Yo diría que el libro es una mirada a la obra del poeta, pero también es una mirada cuestionadora a la sociedad chilena, profundamente clasista, profundamente elitista, ¿ya? Donde niega lo que tiene que negar sin contemplaciones. ¿Ya? Yo diría eso. Y la sociedad chilena, a la sociedad chilena de ahora, a la que vivió
Pablo de Roca, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian? Bueno, han pasado, el agua ha pasado 50 años bajo los puentes y hoy día la sociedad chilena, digamos, es muy distinta a la sociedad chilena del ¿Es poeta. más abierta, más tolerante, más incluyente? Esa es la batalla que se da, porque todavía, en general, mucha gente en la sociedad chilena sigue negando el carácter multicultural de la sociedad chilena. La clase dominante instauró que éramos todos blancos, cristianos y hablábamos castellano. ¿Ya? Y nadie se salga de ese molde. ¿Ya? Pero evidentemente en Chile está el mundo indígena, el mundo mapuche, ¿ya? Y le ha costado mucho a la sociedad chilena abrirse a la plurinacionalidad. Es una resistencia, hasta hoy día, una resistencia feroz. Muy bien. Jorge, quisiera que usted haga una invitación a los que nos están viendo, a los que nos están oyendo, para que asistan a la presentación de su libro que se llama Pablo de Roca, Trayectoria de una Soledad. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a don Fernando García la posibilidad de este conversatorio en pensamiento crítico y la presentación del libro Pablo de Roca, Trayectoria de una Soledad va a ser el sábado 14 de junio a las 11 de la mañana en la Casa Ewes, que está ubicada en la Juan Larrea y Río Janeiro, aquí muy cerca de aquí. Claro, una referencia es donde quedaba la escuela municipal Espejo, Al ¿verdad? frente, Al frente. inmediatamente al Ahora ahí frente. queda el colegio Simón Bolívar, queda ahí, ¿no? No sé. Ay, Como te sí, digo, bueno, como yo te referencia. agradezco esta posibilidad porque de eso se trata, de producir y generar diálogo, conversación. Yo hice la presentación de este libro en Santiago, en la Sociedad de Escritores, cuando estuve ahora. Pero claro, fue un muy mal día y una muy mala hora. Entonces asistió muy poca gente y lo presentó generosamente Naín Nómez, que es el mayor, que, digamos, investigador de la obra roquiana. Esperamos que se colme el aforo del sitio donde va a ser presentado este sábado Pablo de Roca, Trayectoria de una Soledad, del sociólogo y escritor chileno Jorge Marambio Chávez, quien ahora mismo nos ha acompañado. Y yo agradezco por su presencia aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Gracias, Jorge, muy amable. Yo te espero que estés el sábado, que asistas el sábado, si tienes tiempo, a la Casa Airways. Voy a hacer un sacrificio, entre comillas, por decirlo, sábado, y voy a estar presente ahí para Sería compartir perfecto. este acto. Muchísimas gracias, Jorge. Muy Muy amable, amable. muchas gracias. Señoras y señores, gracias por haber asistido y compartido este diálogo fresco, hablando de poesía, hablando de un poeta que en su época fue ignorado por la situación política, la situación social y la situación económica que imperaba en el Chile del siglo pasado. Señoras y señores, hasta la próxima.